Hola, muy buenos días. Con ustedes ahora Cristina Espinel y quien les habla Betty Villacop. Vamos a hacer un debate para la materia de filosofía política en el cuarto semestre de la Universidad Santo Tomás de Aquino. Tocaremos puntos sobre el Acuerdo de La Habana, entre otros que se han visto durante el curso. Bueno, muy buenos días. Yo soy Aura Cristina Espinel. Actualmente curso la licenciatura en lengua extranjera en la Universidad Santo Tomás. En el día de hoy tenemos la oportunidad de encontrarnos en este pequeño espacio para debatir sobre algunas preguntas que tenemos en este espacio de filosofía política, basándonos en los acuerdos de La Habana, en algunos documentos expuestos en la plataforma y en algunos videos que también ha expuesto nuestro profesor. Entonces, sin más preámbulos, demos inicio a este corto pero sustancioso debate. Claro que sí. Uno de los primeros puntos que queremos tratar son los aspectos centrales que propone el acuerdo en lo referente a tierras, narcotráfico, participación política, víctimas y reincorporación de los excombatientes. Iniciamos entonces con lo referente a tierras. Bueno, teniendo en cuenta de que Colombia es un país muy rico en los productos agrícolas, ¿sí? Pero también tenemos que enfocarnos en que ha sido el campo uno de los principales afectados por todo este conflicto que se ha venido viendo no solamente desde 2 años atrás, 3 años atrás, sino muchos años atrás. ¿Sí? Y son los campesinos los más afectados, ¿sí? Por este conflicto armado. ¿A qué voy? A muchas familias desplazadas, muchas familias que han perdido sus hijos, han perdido sus padres, han perdido tíos, abuelos por este conflicto, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que dice el primer acuerdo que se hace en La Habana, dice que es hacia un nuevo campo colombiano, ¿sí? Y se propone reformar la zona rural, que sea una zona integral. Creo y considero que es importante que se le dé más relevancia al tema y se premie de alguna manera a los campesinos. ¿De qué manera? Arreglando las vías terciarias, dotándolos de tecnología, que tengan sus servicios en buen estado. Actualmente en Colombia el índice de pobreza está en la zona rural y creo que con el acuerdo que están haciendo se va a tratar, lo van a tratar y me parece magnífico, pero como dicen por ahí, del dicho al hecho hay mucho trecho. Sin embargo, creo y considero que es importante que nos enfoquemos en el campo, porque es que Colombia está, yo digo que Colombia es un país que puede perfectamente importar productos agrícolas de nuestros campesinos, porque son productos que realmente valen la pena, pero hay campesinos que se cansan porque los obligan a sembrar primero los cultivos de coca, los sacan de sus fincas, ¿sí? Les quitan todas esas prebendas que tienen hoy en día, entonces, pues ese es mi punto de vista acerca de este primer punto que son las tierras. Claro que sí, ahora muchísimas gracias. Tú mencionabas un nuevo campo, y es que en los acuerdos de La Habana se proponía hacer una reforma rural integral que tuviera como principio la igualdad y enfoque de género, bienestar, buen vivir, el restablecimiento de tierras, regularizar la propiedad, derecho a la alimentación, participación de las comunidades y presencia del Estado. Como nosotros lo habíamos visto al inicio del curso en el libro de David Bushnell, se hablaba que uno de los principales problemas o una de las principales causas del conflicto armado en Colombia ha sido el problema de las tierras.
si esto es de quién, y que si esto es mío, o si esto es o de aquel. Y en este momento en Colombia hay 6 millones de personas que han sido desplazadas de sus tierras arbitrariamente. Se supone que con esta reforma rural integral el Estado va a restituir las tierras a quienes se las han sido robadas, a los campesinos. ¿De dónde van a salir esas tierras? Entonces se habla de que son tierras que se han estado usando que se han tomado por extinción de dominio, son terrenos baldíos que le pertenecen al Estado, o son tierras que han sido utilizadas o se han destinado como zonas forestales o zonas de reserva forestal, y se ha hecho un mal uso de ellas. Pero ese es solamente el inicio, porque realmente no se está hablando, en la reforma integral no se está hablando, bueno, y la cantidad de personas que se han aprovechado de tierras arbitrariamente, utilizando, por ejemplo, las autodefensas o el paramilitarismo para sacar a todos estos campesinos ilegalmente y utilizar todas estas hectáreas para hacer sus cultivos o para montar sus grandes empresas, ya que el 13% de la propiedad de los dueños de la propiedad de la tierra en Colombia tienen el 70% de nuestro país. Entonces, a grandes rasgos es un punto muy importante, pero que va a ser sin duda alguna muy difícil de aplicar, porque es realmente muchísima tierra de la que se está hablando, y es propiedad privada que se ve involucrada, y obviamente pues es que Betty, también tenemos que mencionar que hay zonas rurales o zonas afectadas donde el gobierno nunca ha hecho presencia, ¿sí? Donde el gobierno nunca ha tenido la voluntad de decir, hombre, ¿cómo viven ustedes? Tan siquiera decir, ¿cómo viven ustedes? ¿De qué manera se alimentan sus niños? ¿De qué manera tienen ustedes recursos para, para poder sobrevivir? Sino que se enfocan en que el campesino cultiva la hoja de coca, que el campesino está haciendo cosas ilegales. Entonces, lo que se busca con este acuerdo es que tenga un impacto, ¿sí? En las zonas rurales, en el campesino, y que estas reformas tengan gran impacto, y de esta manera puedan competir con productos legales, ¿sí? Puedan competir con grandes cosas como las que produce el campo, y más que todo los campos colombianos. Sí, exactamente. Otro de los puntos que se mencionaba en el acuerdo era democratizar las tierras, que se hiciera un censo y que se oficializara un catastro, un número catastral o predial para cada una de las familias que van a ser pues resarcidas en cuanto a tierras. Entonces se proponía hacer un fondo de tierras de distribución gratuita, y pues obviamente los campesinos van a decir, sí, vamos a regresar al campo, nos van a entregar tierras, pero ¿y qué? Entonces, primero que todo, oficializar la documentación de que en realidad ellos son los propietarios, y obviamente van a encontrar tierras que son casi improductivas. Entonces para eso se proponía que se iban a hacer créditos, que se iba a hacer capacitación, que obviamente pues el Estado iba a estar presente en el momento en que la guerrilla saliera, que el Estado iba a ingresar, y que se iba a ofrecer servicios de salud, educación, vías, alcantarillado, todos esos servicios de los que lastimosamente por muchísimos años han sido privados nuestros campesinos, y bueno, toda la parte rural. Pues la meta con este primer punto también es reducir la pobreza del campo un 50%, con un plazo de 10 años, ¿no? Y esto incluye, sí, pues lo que hablabas, las vías terciarias, la asistencia técnica, los servicios públicos, la salud, la educación, y una cantidad de puntos que se derivan de esto. Continuando entonces, también tenemos la participación política. Según el segundo punto de los acuerdos tratados, son los nuevos partidos que se distribuirán a partir de
de conseguir la paz con este acuerdo. ¿Cuál es tu punto de vista acerca de esto? Resulta que pareciera que, bueno, que si nos vamos a ver la historia de Colombia siempre ha sido violencia. Y violencia porque tú piensas diferente, violencia porque yo pienso diferente, violencia porque soy de un partido diferente. Y se supone que en construir una paz duradera se debe enriquecer el debate, fortalecer el pluralismo político, es decir, que todas aquellas personas que quieran hacer política se les garantice la seguridad a las organizaciones y movimientos sociales, todas aquellas que están en defensa de los derechos humanos, que tienen ideas diferentes, partidos independientes, que quieren ampliar y cualificar la democracia. Entonces se propone que hayan garantías para todas estas personas. Pero en este momento, mi punto de vista, 2 años después de que se hubiese firmado el acuerdo, ya hemos visto que muchas de las cabecillas de las FARC han propuesto regresar a las suyas nuevamente, porque ellos piensan que no se ha cumplido en sí el acuerdo de La Habana, y es precisamente por uno de estos puntos, y es que ellos dicen, sí, nosotros dejamos las armas, pero a nosotros no se nos garantizó participación política, porque a ellos se les ofrecieron unas curules en el Congreso, pero cuando quisieron hacer un partido, pues obviamente no se les garantizó seguridad ni eso, porque la gente pues tenía muchísimo rencor y era casi que imposible aceptar que gente de la FARC fuera a participar en las elecciones. Otro de los puntos es que a la fecha, solamente 2 años, casi 600 líderes sociales han sido asesinados. Como veíamos en los videos del curso, es casi imposible para ellos en zonas tan alejadas tener seguridad. O sea, ellos, la Guardia Indígena, la gente de la zona pacífica, si ellos quieren proteger sus tierras de la minería ilegal, de las rutas del narcotráfico, si quieren pelear por sus derechos, si ellos quieren pelear por un pequeño lugar, así sea en el Congreso, voces sean escuchadas, entonces inmediatamente pues son asesinados. Pues Betty, la violencia en Colombia no es un tema del que se esté tratando en este momento y a partir de que se empezó el acuerdo de La Habana, ¿sí? Está bien, son seres humanos, está bien, son colombianos y como todos tienen derechos, ¿sí? Pero no creo conveniente un partido político, no creo conveniente su participación política. Claro está, es mi punto de vista, ¿sí? Han cometido delitos de lesa humanidad, han cometido una cantidad de delitos que al campesino colombiano, que al pueblo colombiano le es difícil creer en el cambio que estos grupos políticos, estos grupos políticos van a tener. Ahora, en las zonas más afectadas por el conflicto habrá 16 circunscripciones transitorias especiales de la paz que permitirán elegir 16 representantes de la Cámara por 2 periodos electorales. Sí, pero es que precisamente este punto de participación política no solamente menciona a los disidentes de la FARC, sino algo que es muy real y que se evidencia cada vez que hay elecciones en el país, y es que los grandes partidos políticos son quienes tienen la prioridad, son los que tienen la ventaja en cuanto a medios audiovisuales, en cuanto a publicidad. Entonces ahí también se decía, bueno, si se va a ampliar el debate político, si se va a fortalecer el pluralismo político, entonces que también se le den dinero, que también se le den dinero a las campañas políticas de las personas independientes, de los grupos pequeños, de los indígenas o de los representantes de grupos afrodescendientes, porque pues obviamente el punto de la FARC queda como aparte, ya eso es obviamente es un tema muy difícil, pero simplemente a la gente del común, por ejemplo, si tú te lanzaras a la presidencia o la alcaldía, o yo, no por ser liberal, conservadora, por ser de la U, sino de ser un partido completamente independiente, que a mí también se me brinden garantías, se me brinde el mismo respeto que se le brinda a todos los demás, y eso es algo que no sucede en Colombia, y que aún así algunos partidos han logrado posesionarse ahorita
elecciones que hubieron de alcaldía, o gente que viene pues de verdad de Sí, abajo, que ha luchado, pero y de, aún pues, muchos de los alcaldes que lograron ser seleccionados son de partidos libres. Son de partidos que lo han trabajado, lo han hecho constantemente y lo lograron. A lo que yo voy es que, por ejemplo, acá en una zona que está muy, muy cerca de donde yo vivo, es la zona del Catatumbo. En el Catatumbo, en muchos pueblos del Catatumbo no hay policía. En muchos pueblos del Catatumbo no hay, ¿cómo te digo?, una autoridad legal. Hay que pedir permiso para poder entrar. exacto. ¿Sí? El Estado no hace presencia y eso fue una de las cosas que se acordó y se habla, bueno, de lo bonito que está pasando en las ciudades y del cambio que hay en las ciudades, pero realmente nadie mira lo que está pasando en las zonas alejadas, en las zonas rurales, en donde aún continúa la presencia de grupos ilegales y la gente no sale a votar. La gente no puede ejercer el derecho a la democracia porque tienen miedo. Entonces, Claro, eso ya de antemano no da pie para que se extiendan las ideas, para que todo el mundo pueda participar. realmente son temas que se merecen más profundidad, que creería yo que necesitan un poco más de análisis porque no están siendo objetivos. Es mi punto de vista. Claro que sí, es demasiado extenso. Nosotros solamente nos encargamos de tocar un poquito de los puntos de lo que hace referente al acuerdo, ¿no? El otro punto que menciona el acuerdo de La Habana es el cese al fuego, el fin del conflicto y el El fin del dejamiento de conflicto. las armas. Ajá. Bueno, pues teniendo en cuenta las lecturas realizadas, pude darme cuenta que el fin del conflicto o el final de la paz sí se va a realizar en dos momentos, ¿no? El primer momento es cuando se realice el silencio de las armas, tanto de las autoridades legales como de las ilegales, ¿sí? Cuando la fuerza pública diga no más y cuando la FARC diga no más, cuando silencien sus fusiles y cuando entreguen todo todo su armamento, ese es el primer momento del fin del conflicto. Y el segundo momento del fin del conflicto es cuando estas personas, estos guerrilleros, estas personas que decidieron integrarse a la vida civil, inicien su reincorporación. ¿Sí? La FARC, a partir de esto, la FARC podrá crear un partido político con garantías del Estado, aparte de todo. Y esto implica que por 2 periodos tendrán 10 curules fijas en el Congreso de la República. ¿Sí? En eso se basa el fin del conflicto. Ahora, desde mi punto de vista, ok, está bien, el primer momento van a entregar sus armas, sí, nosotros de este lado vamos a dar todo de nosotros para que esas personas se reintegren a su vida civil. Ahora, de ahí se derivan muchísimos problemas. ¿Por qué problemas? Porque no está seguro que el 90% de los grupos guerrilleros que se están sumando a esta paz o a estos acuerdos, ¿sí? Que el 90% de sus combatientes diga, ok, sí, entreguemos las armas, aquí están. ¿Sí? De ahí se están derivando, hay mucha delincuencia común, ¿sí? Se está derivando una cantidad de problemas sociales sobre todo que no están contemplados dentro del acuerdo, ¿sí? Ahora, en el segundo momento donde dice que el fin del conflicto cesará cuando ya las personas se reintegren a su vida civil, Betty, son personas que llevan años combatiendo, llevan años en las zonas rurales, llevan años integrados en el monte. Por más que tengan un seguimiento de las Naciones Unidas, por más de que tengan un monitoreo de 500 observadores internacionales, es un proceso largo, es un proceso difícil, porque el colombiano de por sí es desconfiado, ¿sí? Entonces, ese es mi punto de vista sobre este punto que es el fin del conflicto, Sí. que aún falta Yo por analizar, que creo que deberían enfocarse un poquito más en el tema, porque no es tan sencillo, primero, entregar las armas y segundo, reintegrarse a la vida civil. Y es que
para mí es uno de los puntos más difíciles, porque entrar a discutir algo que, como es el cese al fuego y el fin del conflicto, depende 100% de dos actores, y es de la FARC y del gobierno. Se suponía que ellos iban a dejar las armas, que tuvieron comisiones internacionales que se encargaron de verificar. Eso ya no pasó, creo que un año, cuando ya habían aparecido caletas o bodegas o no sé, con muchísimas armas que ellos aún no habían entregado. Se suponía que iban a haber unas zonas transitorias y unos campamentos donde estas personas excombatientes iban a reintegrarse poco a poco a la vida civil, que iban a empezar a trabajar, a aprender, a hacer cosas en el campo para poder reintegrarse e integrarse efectivamente. Pero ¿qué ha pasado? Que ya han salido acusaciones en contra del ejército mismo. Por ejemplo, en el norte de Santander, donde hay campamentos de exguerrilleros que están trabajando, que están haciendo la agricultura, entonces ya han sido víctimas de los falsos positivos. Entonces salen de trabajar o van en la moto o van caminando y entonces son atacados. Hay ciertas personas o ciertas imágenes oscuras, personajes oscuros que les interesan que el conflicto siga. Entonces van a decir, no, pero es que a ese personaje, estoy hablando de un personaje que obviamente saben de qué estoy hablando porque salió a las noticias y fue en el norte de Santander, y a este ex guerrillero se le acusaba de haber atacado al soldado que lo mató y que supuestamente intentó quitarle el arma, y cuando se intentó hacer la investigación fue muy difícil y fue una zona de muy difícil acceso, pero se pudo conocer la verdad gracias a que la gente que estaba ahí se encargó de llegar hasta el batallón, los otros grupos de guerrilleros, sacarlo para que pudiera y pues prestarle seguridad al cuerpo hasta que pudiera llegar organismos internacionales y el mismo gobierno a verificar qué era lo que había pasado. Y el ministro de Defensa había dicho, no, es que es un excombatiente que intentó quitarle el arma a un soldado y el soldado muy inocente. No, no fue así. El soldado simplemente lo mató y hizo parte de un falso positivo. Entonces, el fin del conflicto, mientras hayan personas que se beneficien del conflicto, no va a cesar simplemente porque la FARC diga, yo entrego las armas, o porque el gobierno diga, listo, la FARC se salió y ya, no. Es que salió la FARC, pero ya llegó el ELN y ya llegó el ELN, entonces ya llegó el EPL, el ELN, la PACRIM, pueden tener la voluntad de entregar las armas. Pero si no se respetan los puntos que ellos quieren, tampoco. No, y es, mientras el Estado no entre 100%, como hay en las entrevistas que hacían a muchas de las personas afectadas, ellos decían, sí, la FARC se fue, pero nosotros no hemos visto al gobierno acá absolutamente para nada, no ha hecho una reunión, nada. Entonces empiezan a entrar todos los grupos ilegales, otros grupos ilegales como perro por su casa. O sea, al gobierno realmente nunca le ha interesado entrar 100% y decir, no, eso es Colombia, son tierras lejanas, son tierras de difícil acceso, a cambiarlo a que sea realmente un país vivible para todo el mundo. Entonces, eso es, para mí es de los puntos más difíciles de hablar. Ellos han puesto puntos muy bonitos, como tú dijiste, de verdad que gente de todos los países, comisiones internacionales que iban a estar muy pendientes de eso, pero es algo muy difícil de alcanzar. Es que es difícil, sobre todo teniendo en cuenta el renombre que tiene Colombia por tanto narcotráfico, drogas, violencia, y que se centren en un solo tema es complicado. Ahora, el cuarto punto que me llamó mucho la atención y siento que el gobierno se quedó corto en herramientas es en la solución al problema de las drogas ilícitas. Colombia ha llevado en sus hombros año tras año el tema del narcotráfico, empezando por nuestro querido amigo Pablo Escobar, que es el que en el extranjero no preguntan por el Premio Nobel de la Paz o por el café o las flores, sino, ¡ay, Pablo Escobar! Sí, es verdad. La FARC se comprometen a dejar el narcotráfico en función de la rebelión, ¿no? Existe un programa de sustitución de cultivos ilícitos, ¿sí? Integrando la reforma rural para darle más viabilidad al campesino.
Hay un tratamiento penal especial para pequeños cultivadores, sin condena para quien cambie el cultivo. Toda erradicación será manual. Los programas de prevención de consumo y salud pública para los adictos con énfasis en rehabilitación. Y estrategias de lucha contra el narcotráfico transnacional, crimen organizado, corrupción y lavado de activos. Y por último, aumentar los controles de los insumos y precursores químicos. La pregunta es, ¿se está logrando o se podrá lograr? Porque es que en Colombia llevamos años trabajando contra el narcotráfico y no es con un acuerdo, no es con una reunión, no es con unas promesas que se erradica del todo el problema. Lo que te digo, aquí cerquita en el Catatumbo, los cultivos son así. Para poder entrar allá necesitamos permiso. Hay jóvenes que se van a trabajar allá porque les va mejor raspar hoja de coca que venir acá a trabajar legalmente. ¿Ves? Y por último, allá no hay autoridad, el ejército está muy alejado de donde comienza. Entonces, se están centrando en que la FARC deje los cultivos, ok, que me parece bien, se están centrando en que la FARC suelte las armas, se están centrando en que la FARC, y el resto de problemas. Sí, bueno, para mí fue muy, muy chistoso y bueno, en mi punto de vista muy estúpido que se mencionara la parte del consumo en Colombia porque realmente, o sea, sí hace parte de un punto importante, pero o sea, realmente el consumo en Colombia no creo que sea una de las causales por la que hay tanto narcotráfico en el país. Para empezar, hay que ver que son casi 250 millones de personas en el mundo que se benefician de las drogas, ¿no? Entonces, mientras haya demanda, siempre va a haber una oferta, y es una oferta que es muy bien pagada. Regálame un minutito. ¿Puede pasar más tardecito, por favor? Sí, sí. Gracias. Ya. Disculpe. Bueno, se hablaba de que se iban a erradicar los cultivos manualmente. Ya eso no está sucediendo porque los campesinos se están quejando de que los cultivos se están erradicando con glifosfato y también se están dañando otros cultivos. Entonces, el campesino dice, bueno, yo voy a dejar de cultivar coca, entonces, ¿ahora qué? Son tierras que obviamente de la noche a la mañana no van a poder empezar a dar otros cultivos. Es un proceso que toma tiempo y es un proceso en el que realmente, como se mencionaba antes, si el Estado no está ahí presente, si no se garantiza que estas personas reciban dineros, que reciban créditos, que reciban beneficios, que se les garantice que mientras ellos esperan a empezar a producir algo diferente a la coca, pues que se les garantice un buen vivir, va a ser imposible. Entonces ellos dicen, por ejemplo, en la zona del San Vicente del Caguán, listo, nosotros dejamos de cultivar cuando se posesionó Santos, cuando se posesionó Duque, a nosotros todavía nos llegaba como un salario, por así decirlo, y los 2-3 primeros meses, y de ahí no volvimos a saber nada del gobierno. Entonces, ¿qué nos tocó hacer? Volver a cultivar coca. Entonces, si se dice A, se dice B. Ellos no quieren que se sigan los cultivos, pero si no hay opciones, como tú dices, y eso decían ellos, si nosotros, o sea, no ganamos nada, y si por ejemplo, como dices que los muchachos allá ganan mucho más raspando coca que lo que puedan hacer en la vida civil. Entonces es muy complicado porque todo eso viene de raíz y viene como desglosando, y eso fue lo mejor haber empezado con las tierras, porque es un problema que viene desde allá. La gente no tiene opción, la gente vive en la miseria, hay mucha gente que no tiene opción y lo escogen, y hay personas que dicen sí, son menores de edad, ¿qué estaban haciendo allá? ¿Qué estaban haciendo con la guerrilla? Y hay gente que dice que no, que eran inocentes, pero sí, puede ser que estaban raspando coca porque no tienen más nada que hacer. Son campesinos, son agricultores, pero no tienen más nada que hacer. De hecho, este es uno de los acuerdos como más desafortunados de todos, ¿no? Porque los anteriores tienen como un poco más de viabilidad, pero este solo incluye buenos deseos, palabrería, etcétera, etcétera. Son cosas que ya el gobierno ha estado haciendo desde hace mucho, o sea, no es algo nuevo, no es algo innovador, no es que digan, wow, ok, sí, ya con esto vamos a poder erradicar con todo lo que... Y no,
realmente no, es un problema bastante complicado y creo que sí, como dicen muchos de los analistas, por ejemplo, un ex militar dijo que es muy complicado, es muy complicado trabajar con los acuerdos que están haciendo, porque el gobierno quiere ganar, pero la FARC también quiere ganar. Exacto. Y es que, por ejemplo, bueno, eso yo mencionaba a la gente que por gusto lo hace, ¿sí? Pero, por ejemplo, no sé cómo sea en la zona de Catatumbo, pero la zona de Catatumbo toma ciertas hectáreas y entre esas hectáreas cae gente que tiene sus pequeñas parcelas, cae muchísimos campesinos que tienen pequeños cultivos que no tienen nada que ver con la coca. Entonces ellos dicen, bueno, de ahora en adelante esta zona es zona cocalera y al que le guste bien y al que no también. Pues al que no le gusta se desplaza a las ciudades a vivir una miseria aún peor porque nosotros sabemos cómo se viven en Colombia los desplazados y pues al que no tiene otra acción se queda ahí también obligado porque es que no todo el mundo raspa coca porque quiere o porque le paga mejor. Hay gente que está obligada y que no quieren dejar sus tierras y que tienen que callarse y que tienen que aceptar todo lo que ellos digan. Bueno, continuamos entonces con el quinto acuerdo, que es sobre las víctimas del No, mi conflicto. niña. No, no es ese. Espera, no, sí, sino que espérame, que faltan 2 puntos. Y uno, se hablaba de los cultivos, pero que falta distribución y falta el comercio. Entonces, distribución se supone que debe garantizarse que desde que se van a iniciar los laboratorios, hasta los oficiales que se sobornan, hasta el transporte ilegal, hasta los puntos en donde se van a entregar internacionalmente, se supone que todo eso se va a destruir poco a poco. Y pues obviamente el comercio, la comercialización, pues obviamente es un trabajo que debe ser conjunto con otros países, porque pues la gran mayoría de los consumidores están Es que, fuera de Colombia. es que era lo que te decía. Se están centrando solamente en un grupo que puede decir, ok, sí, nosotros dejamos, pero el resto de grupos ilegales, el resto de delincuentes que están sometiendo a los campesinos, usted me trabaja acá, usted me trabaja acá porque yo le tengo su familia, porque yo le tengo esto, no tienen más alternativas. Este es un acuerdo que entre el gobierno y la FARC, que tiene bondades especiales, sí. En materia de sustitución de cultivos lícitos y reconoce pues que el campesino que sembró coca como única alternativa no es un delincuente, ¿sí? Pero en cuanto al consumo y en cuanto a la distribución, no veo herramientas que realmente uno diga, ok, sí, son, Dejar de... exacto, son las que nos van a ayudar, ok, sí, trabajemos en equipo, hagamos esto, trabajemos en esto, porque es que principal exportador de coca existe en el momento. Dejar de criminalizar a los campesinos y más bien darse cuenta quiénes son estos personajes de la, de la alta sociedad que tienen Ajá. grandes, grandes, que reciben grandes tajadas de narcotráfico también. Es que son temas complicados, son temas delicados y ¿sabes qué es lo más, bueno, lo mejor? Que ahorita, a este momento en el que estamos, el colombiano ha despertado mucho, que ya el colombiano no es el mismo colombiano, por ejemplo, de la época quizás de mi abuela, que les decían azul y eso era, porque era azul y era maravilloso. Ahora el colombiano ha despertado, ahora tiene más visión, ahora tiene más análisis, ahora el índice de analfabetismo ha reducido. Entonces, ya no les pueden decir, Sí, ay, no, miren, lo que pasa es que vamos a hacer un acuerdo con la FARC para que no lleguen más, para que no los obliguen más, para que no acaben más con sus familias, pero ya el campesino, incluso el campesino sabe mucho más que una persona que estudie por sus experiencias, por las experiencias vividas a lo largo de sus años. Entonces ya no come entero, por así decirlo. sí, ha cambiado, pero no ha dejado de ser corrupto, porque siempre es al mejor palo que de sombra me arrimo y a la hora de votar quien me dé 50.000 por el voto y a la hora de... Entonces, mientras esas cosas no cambien, puede ser que no,
que no seamos iguales que otras generaciones que somos más abiertos, que somos más inteligentes, pero mientras la corrupción siga en Colombia va a ser muy difícil de que vaya a lograrse una paz duradera. Betty, es que tocaría hacer acuerdo con el ELN, con el EPL, con la BACRIM, con la FARC, con la guerrilla, con paramilitares, con una cantidad, no solamente con uno solo, y aparte sumándose a eso la delincuencia común que ahorita mismo hay. Exacto. Entonces, es difícil. Siento yo que no imposible, ¿no? Pero sí es difícil, es un trabajo largo, es un proceso que se tiene que hacer en conjunto, no solamente Colombia, sino con otros países, porque lo que vos decías, ¿de qué nos sirve trabajar nosotros internamente si externamente seguimos siendo los mismos? Bueno, querida, continuemos. Punto 5. Las víctimas del conflicto y el sistema de justicia tradicional. Te hago una pregunta, voy a hacerte una pregunta. ¿Crees que la FARC, que está acostumbrado a ejercer su propia justicia, ¿sí? Que los grupos al margen de la ley que están acostumbrados a tomar por su cuenta los problemas, ¿sí? que llevan, se ajustarán a la justicia ordinaria a la que el acuerdo de La Habana los está sometiendo. Según se mencionaba el acuerdo, y bueno, creo que así sucedió, hubo amnistía para los cabecillas, ¿no? Y la a más base del perdón y reconciliación se suponía que también había para los otros, pero también habían unos que iban a ser encarcelados. Sí, es que dentro del acuerdo dice que se concederá la amnistía más amplia posible, con excepción de los delitos de lesa humanidad. El Tribunal de Paz podrá eliminar sentencias pasadas y será única instancia. Y las sanciones penales no generarán inhabilidades políticas. Las penas van desde las restricciones a la libre movilidad hasta 20 años de prisión según la cooperación y la gravedad del caso. Creo yo que esto es injusto para las víctimas del conflicto. La FARC no se va a someter a la justicia ordinaria, a una justicia ordinaria, no se van a someter a que los juzguen ante un tribunal. Mira lo que están acordando. Si nos ponemos a leer, el acuerdo solamente los está favoreciendo a ellos. Y entonces, ¿qué pasa con todas esas familias que perdieron sus hijos? ¿Qué pasa con todas esas familias que erradicaron de sus tierras, que les quitaron sus fincas, que les mataron el papá, les mataron la mamá, que quedaron niños solos? ¿Mm? Sí. Por ejemplo, ellos hablan de reparación de víctimas y mucha gente dice, bueno, para que se logre una paz duradera, porque esa es la frase que se usa en todo el acuerdo de La Habana, una paz duradera en Colombia, se debe perdonar. Se debe perdonar, las víctimas deben perdonar, deben reconciliarse. Se suponía pues que muchos de los excombatientes se iban a integrar a la sociedad trabajando en comunidades que habían sido afectados o que habían sido víctimas del conflicto, y que ellos iban a pues, ayudar a reconstruir y a vivir. Todo muy lindo, muy espectacular. Pero realmente cuando se han hecho visitas a las víctimas, casi han sido ellos mismos quienes se han organizado y que han intentado como decir, bueno, se firmó el acuerdo y nosotros estamos aquí, ¿y ahora qué? Hay lugares en que se les ha prometido, por ejemplo, hacer un salón en donde ellos expongan fotos con todos los familiares que murieron, que expongan sus historias para que así ellos puedan expresar lo que sienten, para que haga parte de un proceso de reconciliación. Entonces llega un político y dice, bueno, pero eso fue en el gobierno anterior, en el alcalde anterior, entonces ya yo no hago parte de eso. Entonces vuelve y se sigue victimizando a las víctimas, vuelve y se sigue como que
poniendo el dedo en la llaga, porque o sea, es como si realmente no les importara. Hay gente que, y eso salió ahorita con el bombardeo que hubo y donde murieron casi 17 menores, porque se decía que eran 7 menores, pero ya van 17. Y uno de los adolescentes que murió, a él le habían matado a su abuelo cuando iban caminando y hubo una pesca milagrosa y el ejército lo mató, y ahora vuelve y cae pues el niño, el muchacho en un atentado del ejército. Entonces hay gente que no solamente han sido víctimas de la FARC, que solamente se habla de un acuerdo con la FARC, pero hay gente que ha sido víctimas de las autodefensas, gente que dice, bueno, estos miserables, estos asesinos que han dejado familias completamente destrozadas, que mi hijo, que mi papá, que mi esposo, que han sido muchísimos miembros de una familia asesinados, pasan en sus camionetas al lado de políticos, haciendo campañas en sus camionetas grandotas, como si nada, como si no hubieran hecho nada, riéndose en la cara de nosotros. Hace muchos años, porque nosotros no tenemos voto, no podemos decir nada. Hace muchos años mi mamá es docente de la zona rural, tiene 26 años siendo docente de la zona rural. Y ella tenía un ahijado, yo me acuerdo muchísimo de él, un ahijado pues, que desde chiquito llegaba a mi casa y todo. Y de un momento a otro se desapareció, se perdió, porque se fue a combatir con las FARC. ¿Sabes qué hacían? Cogían los menores de edad o los más niños vulnerables, les daban plata, los tenían contentos para que ellos fueran el frente. ¿Sí? Entonces, a la hora de un combate con el ejército, ¿quiénes iban a morir primero? ¿Mm? No, no nos enfoquemos no tanto en esto, mira todo el tema de los falsos positivos. Aquí en Río de Oro hay un falso positivo, un muchacho trabajador, un muchacho estudiando, mejor dicho, una mamá supremamente pobre, y el hijo murió por falso positivo. Entonces son muchos problemas que no se están incluyendo dentro de un acuerdo. Si queremos la paz no es solamente la FARC, la paz no es solamente un grupo, la paz es también partiendo del mismo Estado y de la misma corrupción que hay dentro de la cabeza principal, desde presidente, desde Congreso, desde Cámara, desde alcaldes, desde concejales, ¿sí? Desde ahí se comienza por la paz. Mira, ve que un testimonio de un abogado y expresidente del Consejo de Estado fue que necesariamente tiene que haber un régimen especial de justicia para este caso. No es lo que yo te decía, no es entendible que una gente que lleva más de 50 años combatiendo, como es la guerrilla de la FARC, vaya a bajar del monte para someterse a un régimen de justicia ordinaria como es el de Colombia, ¿sí? Debe ser especial, debe ser atractivo, pues claro, les están ofreciendo millones de cosas a ellos, ¿sí? Y las víctimas, lo que decíamos, las víctimas de todo este conflicto solamente tienen que decir, ay, mire, yo lo perdono por todo lo que me ha hecho. Y ellos sí van a tener curules dentro del Estado, ellos sí van a tener amnistía por todas las fechorías que han hecho. Entonces, no me parece un acuerdo justo, ¿sí? No me parece un acuerdo justo para el pueblo colombiano. Exacto. Es cierto. Entonces la pregunta es, ¿por qué a ellos sí se les cumple? ¿Por qué a las FARC sí se les cumple? ¿Y por qué a las víctimas no? Entonces eso es culpa del gobierno, porque ellos hablan ahí en ese punto, principio de reconciliación. Y tomando el ejemplo de la masacre en Bojayá, la guerrilla fue hasta allá, hicieron casi que un museo en la iglesia con todas las fotos de las víctimas, hablaron con las familias de las víctimas y todo esto, perdón, y a ellos se les perdonó, y es más, el 90% de esa población, de esa comunidad, fueron quienes votaron a favor cuando se hizo el referendo para el sí o no al acuerdo de La Habana, los acuerdos de paz. Y hoy en día se han entrevistado a esas personas, dice, pero nosotros seguimos en la misma, aquí vinieron, aquí nos abrazaron, pidieron perdón, los perdonamos, con las mismas salieron y se fueron y nunca volvimos a ver nada. Y es una población
que vive completamente en la miseria, es una población afrodescendiente que realmente, o sea, vive completamente en el olvido, que es una ruta de narcotráfico y que no tienen ni siquiera acueductos, que no tienen servicios, que los niños no tienen educación, no tienen posibilidad de ir a las escuelas, pues no hay escuelas. Entonces, ¿cómo va a haber un príncipe de reconciliación y cómo va a haber cómo se va a pensar en una paz duradera si lo que la gente en ese momento está pensando, bueno, si es que esos miserables, o sea, están libres, tienen curules en el Congreso, hacen parte de la política, se mueven como si nada, nosotros aquí vivimos en las mismas, como si no hubiese pasado nada. Y lo que tú mencionabas también, y es que no es solamente la FARC, porque en esa masacre la FARC fue quien tiró quien puso el cilindro bomba, pero era porque había llegado las autodefensas también a tomar el territorio. Y eso se menciona quién tiró el arma y quién destruyó la iglesia, pero era un combate que habían entre dos grupos ilegales, porque la autodefensa también es un grupo ilegal. Entonces, reparación de víctimas, garantías a la protección y seguridad. No, es que realmente siento que hay muchos puntos que no trabajaron bien o que realmente con el afán de que, bueno, haya paz, listo, vamos a tener a la FARC acá, aceptaron una cantidad de cosas que yo digo, no es justo y me da rabia, ok, sí me da rabia, pero así es el gobierno colombiano. Continuemos, amiguita. Sí, porque esto es demasiado extenso. Aquí nos podemos tirar días hablando de esto. Nos hizo falta el punto número 6. La implementación, verificación y refrendación. Creo que es como el resumen de todo lo que hemos hablado. Bueno, hay que tener en cuenta que la refrendación es la clave para que los procesos logren ser exitosos, ¿no? Pero siento que con este proceso alcanzar el éxito está demasiado lejos. Si uno mira, si nos ponemos a pensar, si nos ponemos a mirar en el pasado todos los hechos que ha tenido Colombia, creo que con este acuerdo de paz no se está enmendando ni uno solo de las masacres que se han hecho. Con este acuerdo no se logra hacer nada. Lo único que se logra es que la FARC entreguen las armas. Es lo único. Y que al campesino le den un poquito más de participación, que me parece genial, me parece espectacular que al campesino como que lo premien con los cambios que con las reformas que se van a hacer a la zona rural. Yo pienso que en este punto, bueno, como ya decía, es el resumen de todo porque se supone que se iba a hacer una verificación y que se iba a hacer un seguimiento a los acuerdos de La Habana. Han habido víctimas. Por ejemplo, hay una que le mataron 32 familiares en la masacre de Bojayá y tuvieron que ir al exterior a buscar ser escuchados en el extranjero, ante los nacionales que participaron durante los acuerdos, porque en Colombia no los escuchan, simplemente no les interesa escuchar a las víctimas, no les interesa escuchar su clamor, no les interesa escuchar que ellos están reclamando sus derechos. Entonces se firmó algo, pero tan pronto cada uno salió, o sea, no ha habido una verificación, no ha habido un seguimiento. Aparte de eso, si se han destinado dineros para ayudar al campo, para dar subsidios o para resarcir las víctimas, pues obviamente ya se los han robado. No es que no han hecho implementación de los puntos que se llevaron a cabo dentro de él. No han implementado nada de lo que han, por ejemplo, acordado. Y de hecho escuché, y según las noticias que vi, por eso es que también Iván Márquez, creo, es el que regresó. Bueno, Iván Márquez. Y bueno, sí, está bien, él mantuvo la voluntad, pero si el gobierno tampoco le... Exactamente. O sea, el gobierno y el proceso que hizo el presidente Santos, que creo que fue de muy buena voluntad y trabajar en eso, sobre todo en la paz, es un tema difícil, y sobre todo en Colombia. Y le alabo el hecho de que se haya sentado, el hecho de que se hayan puesto la mano en el corazón y haya dicho, bueno, vamos. Y sí, fue un paso gigante,
que estas personas, estos cabecillas tan mencionados y tan reconocidos, hayan dicho, sí, lo hacemos, ¿sí? Me parece maravilloso que Iván Márquez y que Timochenko hayan dicho, listo, hagámosle, porque sí se puede. O sea, que ellos creen en eso. Pero si quizá, pero si no, nos ponemos a pensar, el gobierno no les cumplió a ellos tampoco, entonces ellos dicen, ni nosotros, porque sí tenemos que cumplirles a ellos. Exactamente. Entonces, es un acuerdo que simplemente se está quedando en una carpeta, en una memoria y en un computador, porque no lo están llevando a cabo como todo lo que pasa aquí en Colombia. Prometen. Exactamente. Y que realmente no se están viendo o no se está trabajando en los más afectados. Los más afectados son las personas de las zonas rurales, son las personas que han vivido en conflicto. Y no solamente que les han asesinado, también donde el respeto a la mujer, donde ahí se habla en el acuerdo. No se valora absolutamente para nada, donde se violan niñas, donde hay cantidad de embarazos indeseados. Entonces no es como que de tratar el campesinado como si fuera un regalo, es parte de un país, ¿no? Para que un país pueda vivir en paz y pueda vivir completamente bien, se le debe garantizar un estilo de vida mínimo, ¿no? Con los servicios básicos, al menos, a todos. Y eso, pues, desafortunadamente va a pasar mucho tiempo para que se vea en Colombia. Y qué más oportuno ahorita que hacer este debate precisamente hoy, 21 de noviembre, que muchos de nuestros compatriotas, bueno, ustedes allá en Colombia, porque pues yo no estoy allá, están saliendo a marchar y uno de los puntos que se están peleando en esa marcha, en esa protesta, es los asesinatos a los indígenas y bueno, también muchísimos de los campesinos que a esta hora ya deben estar protestando en pro de sus beneficios. Según, mira, lo que he estado leyendo, según Alfredo Rangel, que es un senador del Centro Democrático, experto en seguridad, dice que el plebiscito no es el mejor mecanismo, ¿sí? Pues reduce una enorme cantidad de temas de los acuerdos a una simple pregunta, ¿sí o no? Se ha reducido el umbral que exigía el 50% del censo electoral por el temor de que no hubiese suficiente participación. Que van por el no, ok, que van por el sí, bien. Lo que yo entiendo es que un acuerdo tan importante, un acuerdo que maneja temas y puntos tan importantes, no debió manejarse con un acuerdo, ¿cómo lo diría? Con un manejo tan pobre como el sí o no. Porque quizás si hubiese ganado el sí, si hubiese tenido más credibilidad, hombre, se habían llevado a cabo muchísimas cosas. Ahora que el gobierno colombiano pudo haber cumplido muchos de los acuerdos que dice ahí sin necesidad de haber hecho eso. De esa manera había ganado credibilidad, de esa manera había dejado que los colombianos aceptáramos tantas cosas que están promoviendo ahí. Y es que realmente no es imposible porque si hay dinero para pagarle a un congresista con 49 salarios mínimos, ¿por qué no? Que son 49 personas que dejan de recibir un salario, ¿por qué no se puede hacer inversión y cumplir con lo que se pactó en el acuerdo? Ya llegaron las que salieron a marchar hoy y a tirar piedras. Betty. Bueno, ahorita, amiga, qué miedo, pero bueno, a la vez, sí. De acuerdo a las causas estructurales que han incidido en el origen y desarrollo del conflicto armado interno estudiadas en la asignatura, mencionen si desde el acuerdo se intenta dar solución a alguna de dichas causas y por qué. Bueno, teniendo en cuenta la larga charla que hemos tenido, ¿sí? Y la conclusión que hemos sacado es que desde el acuerdo no se han dado solución a muchas causas de las que hemos tratado, empezando las víctimas, ¿no?, del conflicto. No se le está dando solución a las víctimas del conflicto, ¿sí? La erradicación de las drogas ilícitas tampoco se le está dando una solución concreta al problema. Entonces,
creo que se soluciona el tema de tierras y el tema de los campesinos, pero es cierto que tienen muchas debilidades dentro de los acuerdos hechos. Entonces, desde el acuerdo, desde mi punto de vista, no hay soluciones concretas para los problemas que realmente tiene Colombia. Como lo hemos estado hablando, no solamente la FARC, y se centraron fue en eso. Son muchos, muchos, muchos problemas, la delincuencia común, la pobreza, el índice de pobreza está por el cielo. Y solamente se están centrando en 6 puntos que a la hora del té no tienen solución de la manera en que ellos lo están viendo. O sea, que tú dices que no se intenta dar solución al, como No. las causas estructurales que han incidido en el origen del conflicto armado. Pues mira que yo pienso que sí. O sea, el acuerdo como tal sí intenta dar solución, obviamente. Porque, por ejemplo, intentan, pero que se vaya a cumplir, pues es obviamente otra cosa. Pero sí se intenta al querer abrir el debate, a que haya más participación política, se intenta al querer dar garantías a quienes piensen diferente, a los líderes sociales, se intenta dar solución al conflicto armado, al restituir tierras a los campesinos, a permitir que los desplazados regresen y impedir que haya más desplazados, a definir quiénes son los dueños de las tierras. En cierta parte se intenta, pero en ese punto, por ejemplo, de las tierras, mientras no se divida, por así decirlo, responsablemente o honestamente las tierras y se le quiten a todas esas personas que las han cogido, que se han apoderado de ellas a través de los años, familias renombradas y eso, por esa parte va a seguir igual. Se intenta cuando ellos propusieron hacer un programa de resarcir a las víctimas, de reconciliación y de perdón, ¿sí? Se intenta de que se acabe el conflicto armado, mencionando estos puntos. Pues desde lo que hemos visto en toda la asignatura, que han sido problemas que han estado como todo el tiempo con Colombia. Un ejemplo de reconciliación. Es lo que yo te decía, todos los hechos violentos que ha ocurrido en Colombia, todos los que han ocurrido en Colombia, y los resumieron a un acuerdo donde los más favorecidos son los que han hecho el mal. Si nos ponemos a pensar y a volver a analizar los puntos, eso es lo que quiere el acuerdo, eso es lo que tiene el acuerdo. Se intentan acabar el conflicto armado, pero solamente sería el conflicto armado entre las FARC y el gobierno, pero no con nosotros, muchos grupos armados. Ahorita, ese sí te gusta a ti. ¿Qué aspectos cuestiona del acuerdo entre el Estado colombiano y el grupo guerrillero de las FARC y por qué? Bueno, creo que me pase uno a mí también. Bueno, creo que la pregunta 3 y la pregunta 4 son muy parecidas, porque la 4 dice en qué favorece o afecta la democracia de Colombia el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la FARC y por qué. Ahora, ¿qué aspectos cuestiono yo del acuerdo entre el Estado colombiano y el grupo guerrillero de la FARC? Creo que lo he estado cuestionando desde que empezamos el debate. Les están dando 10 curules en el Congreso, les están dando amplia amnistía, sí, les están permitiendo que reingresen a la vida civil con una cantidad con una cantidad de beneficios, aparte con 500 observadores de la ONU que les están diciendo cómo regresar a la vida civil, cómo integrarse, ¿sí? Aparte de eso, les dejan que ellos digan, ok, sí, nosotros mismos erradicamos los cultivos de coca. Según lo que yo pienso y desde mi punto de vista, el acuerdo solamente les está dando beneficios a ellos, pero no está diciendo, ok, vamos a darle un porcentaje en pesos a las víctimas de la FARC,
¿sí? No, no están diciendo, ok, miren cuántos menores de edad se llevaron en sus filas, ¿sí? Cuántos niños y adolescentes fueron violados en las filas de las FARC, mientras está, cuántos mataron inocentemente. ¿Mm? Entonces, no estoy de acuerdo con ninguno de los 6 aspectos mencionados anteriormente, con lo único que sí estoy totalmente de acuerdo porque he visto mucho el conflicto en los campos, ¿m? Totalmente de acuerdo con el que trabaja en la tierra, totalmente de acuerdo con que le den beneficios a los campesinos, con que arreglen sus vías terciarias, con que les arreglen sus servicios públicos, porque merecen vivir dignamente, pero no estoy de acuerdo con que a personas que han tenido a Colombia azotadas de violencia a lo largo de los años tengan más garantías y tengan mejor calidad de vida que las víctimas del conflicto. La verdad no estoy en acuerdo, o que el que tengan ellos más garantías que a una familia que tuvieron oprimida durante años porque tenían que cultivar coca en sus tierras, porque no tenían de otra, no podían decir, si decían que no los mataban, y si decían que sí, entonces el Estado colombiano les caía y los cogía. Entonces, ¿dónde está el balance? ¿Dónde está la justicia? Creo que no cabe la palabra justicia dentro del acuerdo. Ahora, lo que decíamos anteriormente, la FARC, un grupo que está acostumbrado a tener la justicia, a tomar la justicia por sus propias manos por más de 50 años, no se va a limitar a la justicia ordinaria que tiene el Estado colombiano. Por eso es que muchos de sus soldados ahora son líderes de delincuencia común. Que sí, hay muchos que se han reintegrado y hay muchos que tienen proyectos de emprendimientos espectaculares, pero ¿y los otros? Entonces, ese es mi punto de vista. ¿Y en qué favorece a la democracia colombiana? Pues sí la favorece desde el punto de vista que ya no va a haber más FARC y que el cese del fuego es maravilloso y que posiblemente la paz se alcance en 1 o 2%, pero del resto no. Creo que no favorece un acuerdo de paz de esa magnitud. Mami. Eso de pronto está bien, pero yo cogí estas 3 cosas. Mami. Bueno, Yo le llamé a cobrar. Bien, carajo. Entonces, ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, ¿qué cuestiono yo del acuerdo entre el Estado y el grupo? Bueno, en cuanto a la extensión de los puntos, obviamente pues, hay puntos que son muy superficiales, hay puntos que no son claros. En cuanto a la reparación de víctimas puede ser, y en cuanto al cese el fuego. Cese el fuego, fin del conflicto y como la reinserción de los excombatientes a la vida civil, pienso que también se quedó como corto. Pero lo que más cuestiono de lo que hemos visto a grandes rasgos del acuerdo es esto, porque quizás sí se intentó de cierta manera acabar con un conflicto de más de 50 años y hubieron de pronto ganas o hubo corazón de las partes, pero cuestiono en que no se ha aplicado ese acuerdo. Cuestionan que el Estado no ha tomado, como quien dice, pues el toro por los cachos y aprovechado la oportunidad de que ya uno de esos grupos hubiera decidido darle punto final a la guerra y entrar a todos esos lugares que eran propiedad de la FARC. Cuestiona que no haya hecho eso, que no haya entrado, que no haya hecho presencia, que no se haya apoderado de eso para cambiar en realidad la vida de las personas que han sido vulneradas por tantos años. Cuestiono que no haya sido capaz de resarcir las víctimas, de que gritaran sobre reconciliación, pero que no han sido capaces de repararlas y al menos pues resarcir un poco el dolor
que se siente, más cuando se siguen victimizando. Que no hayan sido capaces de proteger a los líderes sociales, que por el contrario, cada 4 días se asesina un líder social, un líder político, que no haya sido capaz de protegerlos, que no es una esas partes cuestiono yo, básicamente que todo lo que pusieron en papel, muy lindo, muy decorado, no hayan sido capaces de aplicar. Es que era lo que decían, Pues, que el acuerdo... Es que es un Cuestiono que la acuerdo parte de decir, bueno, como no se va a cumplir, entonces volvemos a la milicia. Es algo muy barato porque ellos siempre han gritado que están de parte de la gente pobre y del campesinado, y si fuese así, quizás las cosas fueran diferentes, porque ellos también han sacado bastante provecho de ese conflicto y son millonarios y toda su familia vive en el exterior, entonces... Es que es un acuerdo que se basa en las palabras, es un acuerdo que se basa en los escritos, pero ¿dónde se ha visto reflejado lo que están haciendo? No, no se ha hecho nada. Y bueno, se devolvieron para el monte y ahorita sí están, ay, que se devolvieron, que no están cumpliendo con los acuerdos, pero ¿qué ha hecho el gobierno por cumplir lo que ellos pues están pidiendo? Claro, si yo doy, él me da. Y es que exacto, y es que y ahí en la parte del fin del conflicto se mencionaba también autodefensas, otros grupos disidentes, águilas negras, EPLN. se hablaban de todos esos, que se suponía que el gobierno iba a garantizar que esos grupos no empezaran a tomarse el control de las zonas que iban a ser abandonadas por la FARC. Entonces, ese es un punto también que hay que cuestionarle bastante al acuerdo. ¿En qué favorece o afecta la democracia en Colombia el acuerdo de paz? Bueno, favorece en que se supone que en el punto de participación política se habla de respeto a la oposición, se habla de que se va a enriquecer el debate, de que se va a fortalecer el pluralismo político. Obviamente eso favorecería si se cumpliera el hecho de que se va a garantizar la seguridad de los votantes en zonas rurales, en zonas, como tú mencionabas, donde mandan los grupos criminales. Si eso se cumple, es decir, en realidad se pudieran garantizar que todos los ciudadanos salieran a votar, se eligieran otros partidos independientes, y eso, claro, eso favorecería la democracia, porque entonces todos tendrían derecho Pues no solamente de votar, sino también de expresar sus ideas, de ser elegidos, exactamente. Seríamos un país 100% democrático, pero, vuelvo y digo, ellos van a tener 10 curules, van a también tener participación dentro de la política. ¿Qué pensarías vos si fueras víctima del conflicto? Y te ponen... Es una pregunta muy difícil. ¿Ves? Y el 70% de los colombianos han sido víctimas. Obvio, pero se supone que muchísimas de esas personas que sí han sido víctimas, que sus familiares han sido asesinados, están dispuestos a reconciliarse, ¿no? Y a seguir adelante. Pero si de antemano con todo lo que se promete no se cumple. Pero bueno, en ese punto de que favorece la democracia, bueno, pienso que como en esa parte de la participación política, sí podría favorecer la democracia. Bueno, afectarla, pienso que ya que queda como, pienso yo más bien que sí se favorece con ese punto de participación política. Bueno, y para terminar, tenemos que establecer la relación entre los temas vistos en el seminario, los acuerdos de paz y el texto leído del libro de Filosofía de la Democracia. Un libro que, por cierto, si el profesor nos está viendo, ¿no nos llegó? No nos llegó. Profe, no nos llegó. El libro no nos llegó. No nos llegó. Así que vamos a hacer la relación entre los temas vistos en el seminario y los acuerdos de paz. ¿Sí? Está bien. Continúa tú. Ok.
go ahead. ¿Ok? Bueno, los temas vistos en el seminario. Creo que los temas vistos en el seminario, lo más importante ha sido obviamente todo el desarrollo de la historia, de la violencia, de los conflictos políticos, sociales en Colombia. Básicamente todo el seminario se basó en el libro de David Bushnell, si no estoy mal, habían otros, pero creo que ese era el más importante. Unos videos Colombia, que vimos una sobre nación... las víctimas, exactamente, videos que vimos sobre las víctimas del conflicto, qué están haciendo, cómo están manejando, por así decirlo, el seguir adelante sin sus seres queridos, cómo están manejando el perdón, qué relación hay, que primero se nos introduce, que se nos permite conocer, ir hacia atrás para ver en realidad desde dónde viene el conflicto armado, desde dónde viene tanta violencia, desde dónde viene tanto problemática que hace imposible la democracia, desde el momento en que dejamos de ser una colonia, pues han personas que han sido como lo que es el típico colombiano, que es el vivo vive del bobo, que se aprovechó de la cantidad de gente que había analfabeta, que no tenía recursos, la cantidad de pobre que siempre ha vivido en las zonas rurales, de los campos que no tenían vías de acceso, y que ese grupito de gente que vivía en lo que existía en ese momento de ciudades, se aprovecharon de eso y entre ellos mismos se daban, pues como se hacían acuerdos de mantenerse en el gobierno, de ser ellos quienes decidieran, de cómo manipularon votos, de cómo manipularon a toda esta gente, la usaron gente que ni siquiera sabía firmar, había gente que no tenía cédula, a la mujer no se le permitía votar, entonces eran unos ataques enormes a la democracia y así poco a poco se fue construyendo un país que es realmente lo que es Colombia, gente, o sea, desafortunadamente muchísimos de nuestros compatriotas y hasta nosotros a veces nos dejamos ganar por la corrupción, siempre es porque desde que me beneficia a mí, pues los demás que se jodan y pienso que todo eso que vimos pues en el curso que realmente nos mostraba cómo empezó todo y relacionarlo con un acuerdo de paz que pretendía solucionar esos problemas que ya se había mencionado, como eran las tierras, el conflicto armado, el problema del narcotráfico. Entonces es una relación grande, son problemas que vienen de muchísimos años atrás y que obviamente no van a cambiar de un momento a otro. Y que ojalá que junto con un acuerdo de paz, pues no solamente que sea la FARC, que se unan también los otros grupos ilegales, pero también que la mentalidad del colombiano cambie, pues que cada día seamos capaces, ¿no? O al menos de decirle no a la corrupción, pero también que el gobierno sea capaz de dejar de hacer tanta mermelada y de robar tanto y de dar la opción a que otros partidos políticos entren a gobernar, que se tenga en cuenta todos los ciudadanos de Colombia, todos, sin importar la clase social, sin importar el estrato, y que se le garantice un estilo de vida al menos normal, al menos con los servicios básicos para todas aquellas personas que no los tienen. Bueno, pues la verdad siento que sí fue muy importante para nosotros este curso, porque por ahí dicen que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Había muchas cosas que obviábamos y otras que quizás las habíamos escuchado, pero no habían sido tema de discusión o tema de importancia, por así decirlo. Sin embargo, el curso nos ayudó muchísimo en el sentido de que nos introdujo en el mundo de un pasado colombiano que hasta el momento sigue siendo el mismo. ¿Sí? En el libro de David Bushnell, Una Colombia, una nación en sí misma, de hecho yo tuve que analizar el primer capítulo, muestra cómo Colombia ha sido latigada desde los españoles, cómo fue saqueada, cómo fue violada, cómo fue maltratada, ¿sí?
Y sigue a lo largo de los años, siguen los mismos problemas de violencia, los mismos problemas de narcotráfico, los mismos problemas de muerte, los mismos problemas de lo que decías, de la corrupción, ¿sí? Entonces Colombia se ve dividida en dos imágenes. Podríamos decir que Colombia tiene dos personalidades, que es un país con dos personalidades porque es un país maravilloso, con una gente maravillosa, un país que tiene todos los pisos térmicos, un país con el mejor café del mundo, con las mejores flores, un país con excelentes productos de exportación, pero también es un país con un índice de violencia increíble, es un país con un índice de violencia, de pobreza, ¿sí? Con más del 50%. ¿Sí? Un país donde a la mujer se le vulnera de una manera absurda, un país donde los menores de edad están ahora robando, están ahora matando, están ahora en los grupos ilegales, ¿sí? Y el acuerdo nos pone a analizar todos estos puntos, ¿sí? Y es ahí donde yo saco la conclusión y yo digo, bueno, empecemos a hacer las cosas bien, pero es que no se pueden hacer las cosas bien dándole más a unos que a otros, y más sobre todo dándole menos importancia a los que realmente deben tener importancia, como son las víctimas del conflicto. Y no solamente son las víctimas que han perdido familiares o que les han quitado tierras, somos todos los colombianos. Somos todos los colombianos, porque es increíble cómo la corrupción, cómo roba en un pueblo como este, por ejemplo, el Río de Oro, la cantidad de plata que roban. Ahora, ¿cómo será globalmente? Entonces, si realmente queremos que la paz se consiga, tenemos que empezar a trabajar interiormente. ¿Sí? Si queremos que el mundo tenga una visión diferente de lo que es nuestro país, hombre, ok, sí, ya la FARC dio el primer paso, ¿sí? Que fue decir, vamos a dejar las armas, nos vamos a sumar al proceso, pues empiece a llamar al resto, ¿sí? Que no solo, es que los que pelean el EPL y el ELN, las Águilas Negras y toda esa cuestión, es que para la FARC sí hay oportunidades, ¿sí? Que las FARC sí tienen como ofrendas, ¿sí? Sí tienen ganancia, y ellos. Entonces, si queremos realmente... Sí, pero ahorita, ahí sí, déjame, yo te interrumpo una cosa, porque eso de que las autodefensas, las Águilas Negras o todo el paramilitarismo no tienen nada que quejarse, porque esos son grupos armados que se han formado y que son pagos por los grupos de la alta sociedad, no gente de muchísimo dinero que quieren proteger sus tierras. Entonces, no tienen nada que pedir, porque realmente ellos no, o sea, no, en ninguno de sus momentos han dicho que pelean en pro. Sí, el ELN sí se sumó, se quería sumar. El ELN sí se quería sumar al acuerdo de paz, pero lo que decían era que por qué para la FARC sí habían todas estas cosas que se proponen dentro del proceso. Entonces, a lo que yo voy es que primero tenemos que trabajar nosotros como personas, ¿qué estamos haciendo? El Estado, ¿qué está haciendo realmente por Colombia? Para después ya así ponerse a proponer, ¿sí? Porque es un proceso donde no solamente tienen que trabajar la FARC y las víctimas, es un proceso que tenemos que trabajar todos, porque vamos a ganar todos, va a ganar un país, no van a ganar nada más las víctimas y ellos. Pero si no trabajamos en ese proceso, si no trabajamos en eso, sino que nos da igual como que, bueno, pues sí, como aquí, por ejemplo, aquí en Río de Oro, afortunadamente nunca hemos tenido problemas así de masacres o cosas así. Pues ellos verán si quieren regresar al monte, porque como a mí no me afecta eso, como yo no tengo problemas con eso, y muchos colombianos piensan así, no, pues de malas, a mí eso no. O por ejemplo, como las personas que critican el paro que se está haciendo el día de hoy, a mí eso no me afecta. O sea, Colombia dividida en ese momento. A mí eso no me afecta, que están saliendo a marchar los que no quieren hacer nada, están no sé qué, eso a mí no, porque yo tengo mi trabajo.
Exactamente. ¿Dónde está el bien común? ¿Dónde está? El egoísmo es impresionante. Entonces, si no trabajamos en nosotros, la paz no va a llegar nunca y los problemas que tenemos desde el pasado van a seguir y van a seguir y van a seguir y van a seguir. Porque Exactamente. somos un país sin memoria, un país donde hoy ocurre esto, ya en 2 meses ni se acuerdan que hubo un paro. O con memoria selectiva. Exacto. Nos acordamos de lo que nos conviene, del otro Sí, no. claro. Entonces realmente yo creo que sí nos ha servido y ojalá muchos colombianos vean nuestro video en YouTube, Claro que sí. se den cuenta del problema que realmente hay. Somos nosotros mismos. Si nosotros no cambiamos, si nosotros no ayudamos al país a cambiar, eh, Sí. por más acuerdos que hayan, por más proyectos, por más procesos de reinserción que existan, eh, no vamos a cambiar si nosotros mismos no ayudamos a Colombia a salir adelante. Exacto. Bueno, creo que Entonces, ha sido un debate muy interesante. Creo que hemos tocado todos los puntos más importantes. Cabe recordar que esto es un debate sin ningún tinte político, que es un debate 100% independiente y hace parte de un trabajo para la universidad. Eh, Tiene derechos reservados al autor y se prohíbe absolutamente cualquier tipo de distribución en algún medio social sin previa autorización. Esto con el fin de proteger también pues, nuestra opinión, ¿no? Porque no falta quien haga el uso indebido de nuestra opinión acá en este humilde debate. necesariamente tenemos que mostrarlo a YouTube. Sí. um, con ustedes por esta parte desde Curazao, Betty Fabiola Villacob Gómez. Y por aquí Aura Cristina Espinel Padilla desde Río de Oro, Cesar. Muchísimas gracias y esperamos que este debate sea un 5. ¿Ya?